A la vuelta de todo eso, bueno, de toda esa experiencia, digamos, tuve la oportunidad, digamos que fue como la primer gran exposición internacional. Digamos, una cosa es cuando vos trabajás en tu medio, digamos, y lo conocés de alguna manera, y otra cosa es cuando salís afuera, que fue en la Quinta Bienal de La Habana. La Quinta Bienal de La Habana fue un proyecto increíble. Creo que éramos como 200 artistas trabajando directamente en La Habana, que era la única manera de poder hacerlo, porque digamos, era un momento económico y político muy complicado para Cuba. Existía, digamos, en Uruguay había participado de esa bienal desde el inicio. Al principio fue un envío conjunto que organizó acá el Museo Nacional con Kallenberg y el sindicato que se había formado en esa época de artistas plásticos, que fue para la primera bienal. Después, ya a partir de la segunda, empezó ese modelo cubano donde los curadores cubanos recorrían el tercer mundo, digamos, iban entrevistando a artistas y conociendo la obra, y después, a su vuelta a La Habana, se juntaban esos 14 curadores y, digamos, discutían todo el material que había venido de los diferentes países y hacían la selección ellos de los artistas. En esa quinta bienal, bueno, fui invitado y el desafío era cómo, digamos, porque producir una obra acá y transportarla a La Habana, económicamente para nosotros era imposible. En ese envío de Uruguay habíamos sido seleccionados Mario Sagradini, Nelvia Romero, estaba Rimer Cardillo, Carlos Capelán y yo, o sea, Cardillo y Capelán no estaban en Uruguay. Los que estábamos acá eran Sagradini, Nelvia y yo, y entonces era cómo pensar un trabajo para realizarlo en esa semana, 10 días previos, poder hacerlo directamente en la Bienal. Y me acuerdo que también, eso es una anécdota que tengo y que la guardo con gran cariño. Previamente acá en el Blanes se había hecho, Pelufo había hecho los encuentros regionales de arte, y en el primer encuentro regional de arte había participado Víctor Gripo, el artista argentino, y en la primer bienal que había visto en mi vida de San Pablo, había sido en el año 77, 78 por ahí, donde había sido premiada una obra de Gripo, que era su mesa con las papas y el tester. Y ahí, cuando vino Gripo a Uruguay, tuve la oportunidad de conocerlo y nos hicimos como muy amigos. Y después yo estuve en Buenos Aires armando esa instalación de Lotremont que te contaba, y estuve parando en su casa. Y un día me acuerdo que yo había estado montando la obra, ¿no? Llegué a la casa de Gripo. Gripo había preparado todo su taller, había desplegado sus obras, y me dice: flaquito, vení, vamos a discutir nuestra envío a La Habana. Y yo lo miré a Gripo diciendo: me está jodiendo. Y bueno, y ahí él tenía como varias obras y no sabía qué hacer. Y me acuerdo que en un momento me mostró un catálogo donde estaba su obra de la mesa, esa escrita. Y yo le dije: Gripo, ¿y hace esto? ¿Por qué no le pedís a la gente de La Habana, para no tener que gastar un montón de plata en rehacer obras que las tenés rotas, o en transportarlas desde Buenos Aires hasta La Habana? ¿Por qué no haces una propuesta así? Y así fue que Gripo se ve que
le quedó eso y fue lo que hizo. En Cuba le habían conseguido unos bancos de escuela destartalados y unas mesas horribles, pero esa obra después de La Habana, a los pocos años, participó en Kassel y fue comprada por un gran museo europeo, no sé si fue la Fundación Ludwig o qué museo tiene esa obra de Grippo, con todas esas mesas destartaladas de Cuba. Me acuerdo años después, cuando estuvo en Uruguay, Gillian Yanes, la directora de la Bienal, hablábamos de eso y nos matábamos de risa, ¿no? Porque cómo fue la génesis de esa obra. Bueno, yo hice un proyecto donde utilicé, digamos, mis pies, con moldes de mis pies, hechos en barro, como una metáfora del andar y diferentes situaciones del estar en tierra y del caminar. Y bueno, esa fue la instalación que realicé más veces, digamos, porque estuvo en La Habana, después hubo como una selección que se hizo para el Museo Ludwig en Alemania, donde volví a hacer una versión diferente, porque en La Habana esa instalación se hizo en el Castillo del Morro, que es una fortaleza española antiquísima, y bueno, el Museo Ludwig en Alemania era un museo contemporáneo, una vieja fábrica reciclada. Después me seleccionaron para una muestra en Berlín con esa instalación, y después la hice en Montevideo, en las caballerizas del Blanes. Entonces hay como varias versiones de la misma pieza que se fueron como sumando otras cosas. Pero partió también de eso, ¿no? De esa limitación que era cómo hacer, producir un trabajo para una bienal. Y esa bienal era, digo, para nosotros nos sentíamos como extraterrestres, ¿no? Porque conocíamos, digamos, toda la historia de Cuba, todo el tema político, pero en ese momento en Cuba estaba desde el director del MoMA, los galeristas de Estados Unidos que se te ocurrieran, todo el mundo viendo esa bienal, 200 artistas trabajando así como nosotros, otros con más recursos que nosotros, pero la mayoría más o menos igual. Me acuerdo que había un solo taladro para todo lo que era la cabaña y el morro, digamos, estábamos hablando de más de 100 artistas. Entonces vos programabas todo el tema con el tipo que venía con el taladro, tenía que estar todo resuelto para que el tipo hiciera los agujeros, y bueno, cosas así. Pero a nivel, digamos, de las obras que se produjeron ahí, creo que es una de las muestras más importantes que me tocó vivir, y fue como la primera, sí, como muestra internacional. Salvo la de La Habana, con sus curadores, digamos, que tenían ese proceso de selección. Digo, después estaban los envíos oficiales, ¿no? La Bienal de San Pablo tenía el envío por países, la Bienal de Venecia también, digamos, no eran instancias a los cuales se podía acceder fácilmente, digamos. En el caso de La Habana, con ese sistema, era lo que permitía, digamos, que hubiera como una red más amplia. La directora de la Bienal, Gillian Yanes, siempre me dijo que el Uruguay siempre le había llamado la atención, como un país con una población tan chica tenía siempre como los envíos más sólidos como país, digamos, a la Bienal de La Habana. Y eso lo dijo en toda una gira que hizo por diferentes países y por Europa previo a esa Bienal. Y después acá, años después, que hizo una conferencia sobre las bienales que le habían tocado dirigir a ella, también lo volvió a recalcar, ¿no? Pero también estaba ese sistema, ¿no? Donde los tipos, cada curador se repartían las diferentes regiones y trataban, digamos, de conocer más en profundidad
lo que se estaba haciendo en el país, y luego de esa discusión, digamos, de todo ese grupo curatorial, es que surgía la invitación. En base a las temáticas también, en ese momento fue como la explosión, digamos, de las grandes muestras, de los grandes relatos curatoriales. La Habana tenía varios temas. Después algo similar, no tan como lo de La Habana, se hizo en la primera Bienal del Mercosur en el 97, La Habana fue en el 94, donde había un curador general de Brasil y varios curadores por país, pero a su vez el curador general como que viajó por los diferentes países presentando ese proyecto y también entrando en contacto con los artistas de los diferentes países. En el caso de Uruguay me acuerdo que en esa conferencia que hizo Federico de Moraes, así charlando, me preguntó que él tenía interés en conocer a varios artistas, que cómo podía ser, y me acuerdo que lo que se hizo fue hablar con 3 o 4 artistas y pedirles a esos artistas que eligieran a su vez otros 3 artistas. Se juntaron todas las carpetas y se le envió a de Moraes, y en base a ese trabajo y a la propuesta, después el curador oficial por Uruguay fue Kallenberg, se conformó esa selección uruguaya, que era bastante grande, éramos más de 20 artistas en esa primera Bienal del Mercosur. Y en mi caso fue súper importante porque fue la primera vez que una Bienal me produjo un trabajo. O sea, yo hice el proyecto casi sin limitaciones, o sea, evidentemente siempre hay limitaciones, pero sin las limitaciones mías de mi bolsillo, y esa obra se produjo en Brasil, que fue Historia Corriente, y se realizó para la Bienal del Mercosur. El tema de las bienales, creo, por un lado, como decía antes, ¿no? Creo que el sistema más ideal sería el de La Habana, ¿no? Ese trabajo más de campo de los curadores, sobre todo para nosotros, para Uruguay, ¿no? O los países que no tienen un sistema del arte tan fuerte como otros países, que un poco, salvo en las otras bienales, digamos, que eliminaron la representación por país y que ya son proyectos más, digamos, más internacionales, como que la presencia de los artistas uruguayos tiende a desaparecer, pero creo que ese es un tema que el sistema del arte uruguayo es como muy flaco, en ese sentido, como para imponer internacionalmente a sus artistas, ¿no? Hay muy poco conocimiento de lo que se hace en Uruguay. En general, recién en los últimos años se ha empezado a editar catálogos con registro de los trabajos. Si vos ves todos los catálogos o folletos anteriores de las muestras de Uruguay, aunque podían ser muestras muy importantes, no tienen imágenes. No hay un centro de documentación que reúna, digamos, registro de todo eso. Esto que estás haciendo ahora en el Subtes en estos últimos años, o sea, de todas las etapas anteriores, ni siquiera, digamos, podés contar con un registro de las exposiciones que se hicieron en la propia institución, ¿no? Si es complicado, digamos, para el medio nuestro, para cualquier persona, por ejemplo, en tu caso yo te estoy hablando de un montón de cosas que vos empezaste años después a estudiar arte que no las viste. Y digo, lo único que está es algún registro
digamos, parcial y no profesional que podemos haber hecho los artistas de esas muestras y lo que te podemos contar, lo que todavía seguimos vivos. Es muy difícil para un curador extranjero que de repente viene un día o ni siquiera puede venir al Uruguay, saber qué es lo que está pasando. Entonces, digamos, por un lado, creo que el sistema que le ha dado más coherencia curatorial a estas bienales, como relato museográfico y curatorial, al eliminar ese envío por país, tiene como más coherencia porque en base a las temáticas que trabaja el curador o el grupo de curadores, seleccionan a los artistas. Por otro lado, digo, en el caso nuestro, que no tenemos un sistema del arte muy sólido, nos ha perjudicado en la ausencia de visibilidad, digamos. En todos estos años yo mantuve un trabajo como en forma paralela. No creo que haya grandes divisiones, o sea, porque cuando vos encarás un trabajo, digamos, que ahora se llama curadoría, antes no tenía ese nombre siquiera, o una muestra de artistas contemporáneos o una muestra antológica de un artista, también es un trabajo de creación. Yo no lo veo tan distante. Por supuesto que tiene todo un montón de, digamos, de protocolos de organización diferentes a cuando vos estás creando una obra tuya, pero creo que cuando en un trabajo curatorial tenés, digamos, una mayor repercusión, es porque creativamente también apostaste mucho como si fuera una obra tuya, digamos, en el trabajo, ya sea de la presentación de otro artista o de un grupo de artistas o de una temática, o una otra visión de un artista ya fallecido, ¿no? Yo paralelamente, desde los 18 años prácticamente, o antes, digamos, el movimiento textil fue un movimiento totalmente autogestionado por los propios artistas, ¿no? Desde la organización de los eventos hasta la organización y la puesta en escena, digamos, de esos encuentros o exposiciones. Y a los 18 años ya, digamos, Aróstegui ya había hecho un primer encuentro, digamos, de arte textil en miniatura, y el segundo dijo, bueno, ahora organizalo vos, así como si fuera fácil. Y bueno, a partir de ahí como que estuve vinculado a eso. Me acuerdo en el año 83 con Magalí Sánchez hicimos una bienal de expresión plástica en miniatura, porque era la forma en que se podía manejar todo eso económicamente, y también que los artistas en grandes cantidades podían producir obras, porque producir una obra así, en una cosa que encima juntábamos plata entre los artistas para poder editar mínimamente un catálogo y pagar los gastos de la organización, era como muy complicado. En ese aspecto creo que como organización privada fuimos de los primeros que nos preocupamos en Uruguay por tener un registro fotográfico en diapositivos y un catálogo con imágenes de los trabajos. Creo que fueron esas bienales, la Bienal de Expresión Plástica, los encuentros de arte textil que empezaron, porque antes generalmente si era un premio o un salón nacional había fotos de las obras premiadas y el resto éramos una lista con el nombre de la obra y el nombre del artista. No había como un registro. Ahí hubo como una preocupación, creo que también que era una forma de preservar y de imponer, digamos, una metodología de trabajo
de que hubiera, digamos, con ese dinero que cada uno aportaba por su participación, que por lo menos se empleara en el registro de los trabajos y en la edición de ese catálogo, que se accedía a un catálogo blanco y negro, pero ya era todo un logro, ¿no? Y bueno, yo paralelamente a mi trabajo artístico siempre estuve vinculado a través del Centro Textil y después a otros proyectos como organizador de exposiciones. También en teatro se hacía todo eso, ¿no? No solo el actor actuaba y el director dirigía, sino que tenías que producir, conseguir las cosas, hacer desde la realización de la escenografía, del vestuario, las luces. Entonces siempre estuve, digamos, interesado, creo que me atrae mucho la parte de esa de gestionar el proyecto desde cero, ¿no? Que después con los años a eso se le llamó el trabajo de un curador. En Uruguay esa, digo, nunca estuvo, digamos, como demasiado contemplado como una tarea. La empezaron a hacer de alguna manera con el nombre curaduría algunos críticos, sin realizar, digamos, lo que sería una curaduría profesional. Más que nada, digamos, se encargaban en parte de la gestión o del espacio y después en elaborar un texto sobre el trabajo, no un trabajo completo, digamos, de curaduría. Y bueno, a mí siempre me atrajo ese aspecto, digamos, sobre todo, más que nada, tratando de rescatar algunos trabajos, algunos artistas que por alguna u otra razón se pierden después de que fallecen o incluso antes, como que esas obras. Hay un tema bastante para mí que me obsesiona un poco, que es gran parte de la producción de todos esos años de los cuales te estuve hablando, de un montón de artistas uruguayos, desapareció porque nadie podía conservar, digamos, un trabajo de instalación, o que conservabas de repente fragmentos que después con los años se fueron deteriorando, o ya sea por las mudanzas o las obras se perdieron, y prácticamente de muchas ni siquiera hay registro, simplemente el recuerdo o alguna foto parcial. Digo, ese me parece que es un trabajo interesante de poder rescatar todo eso.